y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el exministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega, para hablar de la parte económica y las relaciones con el Fondo Monetario. Mientras mantenemos el contacto, quisiera leer lo que Diario El Universo trae hoy, página 3, sobre el condicionamiento de la Cruz Roja Ecuatoriana para un convoy humanitario. Ha aclarado en un comunicado oficial compartido con el Diario El Universo que estas operaciones no cumplen con los criterios internacionales para ser consideradas humanitarias, y ha reiterado que no ha sido parte de la comitiva que no ha acompañado. Cuando dice no cumple, significa que hay que mandar el convoy para que sea asaltado, saqueado, golpeado, sin protección de la fuerza pública. La Cruz Roja Ecuatoriana envió una carta al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto en la que aclaró que no ha estado presente en estas comitivas y recordó los principios que rigen un convoy humanitario del movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Entre los criterios clave están la neutralidad operacional. El convoy no puede estar escoltado ni controlado por fuerzas militares de seguridad. Es decir, ¿qué es lo que se quiere? Que aquí reine el caos, la paz y el orden. Señores de la Cruz Roja, estamos en otras condiciones. Se vive un vandalismo y actos terroristas en el Ecuador. Y si no hay protección del Estado, que le obliga al Estado a la protección, simplemente esto no va a funcionar. Así es como funcionan también las organizaciones no gubernamentales. Bien, saludamos al economista Juan Carlos Vega, exministro de Economía y Finanzas. Le invitamos para hablar temas de interés con la economía ecuatoriana, como las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, quisiera partir de un hecho, un dato que entregara el Banco Central del Ecuador, que reportó que hubo un crecimiento del 4.3% de la economía ecuatoriana en el segundo trimestre de este año. ¿Qué representa eso, economista Juan Carlos Vega? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Yo creo que obviamente una noticia de crecimiento es una buena noticia para el país, que está, como reportó ayer el Banco Central, estimulada por el consumo de los hogares, por buenas noticias en el sector externo, donde hay importantes crecimientos, sobre todo en las exportaciones no petroleras y en las exportaciones no tradicionales, que tienen unas tasas de crecimiento bastante importantes. Y esto es el objetivo de cualquier programa económico, estabilizar las finanzas y retomar una senda de crecimiento, de desarrollo y de oportunidades. Lamentablemente restringida en estos últimos 20 días que con esta violencia y donde vemos que lamentablemente los militares y los policías les toca distraer sus funciones de combatir al crimen organizado para dedicarse a liberar ciudades que han sido tomadas o provincias que han sido tomadas como Imbabura, y vemos con muchísima pena que existen ecuatorianos fallecidos, que la violencia no para. Vemos con mucha esperanza que ya ayer aparentemente se van a sentar a una mesa de diálogo, ojalá sin condicionamientos muy penosos, los condicionamientos que se han puesto, sobre todo de parte de la CONAIE, que no se levantan las medidas y no se vuelven a poner los subsidios, e inclusive buscando que se vuelvan a bajar los impuestos. Sería la única forma de sentarse a una mesa de negociaciones. Entiendo que esas exigencias ya no están en la mesa, y va a haber un diálogo franco y más claro para que vaya enfocada sobre las urgentes necesidades que siempre han tenido los pueblos indígenas y sobre todo el sector rural del país, que va mucho más allá de estos subsidios absurdos que, como hemos visto y se han probado tantas veces, iban enfocados al 20% más
de las personas con recursos más que suficientes para pagarlos. Esperemos que esto se supere, que la gente pueda trabajar, que la cantidad de rosas que se están perdiendo de exportar, que la cantidad de leche que produce la provincia de Imbabura, que es mucho más allá de lo que consume, pueda salir a sus mercados y que el país vuelva a tener la tranquilidad y la paz que estamos acostumbrados. Economista Vega, los indicadores que dio a conocer el Banco Central del Ecuador son alentadores en la parte económica. Por ejemplo, el superávit en la balanza comercial no petrolera, registrada entre enero y agosto, con un excedente que representa un crecimiento del 63.5% frente al mismo periodo del año anterior. Eso significa que sin llegar a un crecimiento económico que es la aspiración del país, estamos en la línea de este crecimiento precisamente. Así es, Miguel, y acordarse que esa es una de las fuentes principales de entrada de divisas al país y de fortalecimiento de la dolarización. El crecimiento de las exportaciones es una excelente noticia. Los sectores como el camarón, como el banano, como el cacao, que traen muchas divisas y también a nivel local generan importantes niveles de empleo de calidad. Entonces es una excelente noticia que se pueda sostener ese crecimiento económico. Como siempre hemos hablado con usted, esperamos tasas sostenidas del 5 o 6% que se puedan sostener y que no como ecuatorianos nos dinamitemos las oportunidades de hacerlo, pero obviamente un sector ganador, un sector muy importante que ha estado en amplio crecimiento en los últimos 2 años, que es el sector florícola, ahora está duramente afectado en una de sus zonas de mayor producción, donde se están perdiendo de exportar, donde se está obligando a la gente que deje de trabajar, que salga de las poscosechas, que salga de los campos, y estamos teniendo niveles de pérdida en cada día que se mantiene estos bloqueos para que no puedan salir los productos a los mercados. Claro, afecta a las exportaciones ecuatorianas y afecta también al consumo nacional, porque se está impidiendo la libre circulación. En ese sentido, economista Vega, el Banco Central hasta agosto había reportado una mayor compra de alimentos en los hogares y dinamismo en créditos y remesas. Sin embargo, esto puede verse afectado por estos 23 días de paralización. Claramente se va a ver afectado. Acuérdense que la provincia de Imbabura es una de las provincias que más leche produce de consumo interno. Mucha de esa leche sale a las plantas de procesamiento ubicadas en la provincia de Pichincha, sobre todo, y en estos momentos no lo ha podido hacer. Hay grandes cantidades de leche que se está perdiendo. Es imposible que se consuma porque allá tienen un superávit. Es como que al Ecuador nos cerrarían la exportación de banano y tendríamos que consumir todo el banano que ahorita exportamos. Entonces está causando un grave perjuicio económico también al consumo interno y a negocios del sector rural, donde están ubicados básicamente las personas que en este momento están en paro. Entonces es un daño, es dispararse en los propios pies de las personas. Esperemos que esta situación se supere y no sigamos largas semanas más viendo la violencia del paro, lamentando muertos, que no tiene ningún sentido. Este país necesita trabajar, progresar y obviamente sentarse a ver cómo se supera la deuda histórica, sobre todo con los sectores rurales del país. Economista Juan Carlos Vega, ahora
¿Cómo se ve la imagen internacional en estas condiciones que vive el Ecuador? Porque si bien se ha hecho un notable esfuerzo para reducir el riesgo país como imagen del país ante los organismos internacionales, ha repuntado en los últimos días algo, sin llegar a los niveles anteriores. El índice de riesgo país el lunes último estuvo en 864 puntos. ¿Cuánto puede afectar esto también en la imagen y la relación con los organismos internacionales? Tiene un efecto muy negativo. Ya habíamos roto la barrera de los 700 puntos y íbamos de una ruta, ojalá, de bajar por debajo de los 600 puntos para tener la posibilidad de que el país pueda cubrir sus necesidades de financiamiento en mercados de deuda privada, como lo hace Colombia, como lo hace Perú. Lamentablemente, este paro pone en duda las medidas históricas de eliminación del subsidio al diésel, con muchas compensaciones, y hace que de nuevo los mercados internacionales comiencen a tener duda y volvamos a tener que superemos los 820 puntos. Eso hace que perdamos la credibilidad de esta senda de tener un programa económico sólido y de tener el respaldo de los organismos internacionales, de los compradores de deuda privada del país, que nos permitían poder cubrir también el déficit fiscal que tenemos, la falta de capacidad de cumplir con los GATS, con el sistema de salud, con todas las eternas deudas que tiene el país de pagar sus servicios sociales mínimos. Ese es, o sea, la palabra técnica, y la que a nadie le gusta mucho, es hablar del déficit fiscal, pero en verdad el déficit fiscal lo que significa en el día a día es siempre tener niveles de atrasos altos, complicaciones en la cadena de pagos, en un sector de salud debilitado, los gobiernos locales sin poder cumplir tampoco sus obligaciones mínimas de salario con sus empleados, y menos aún poder hacer la obra pública que están obligados a hacer los municipios, las prefecturas y en menor medida las juntas parroquiales. En este tema del riesgo país, el Ecuador había llegado a alrededor de 700 puntos el 15 de septiembre último. Lastimosamente, estos hechos hizo que subiera en los últimos días, fruto de esta paralización, alrededor de 100 puntos. Eso significa que es un tema delicado, que debiera ponerse cuidado en el país y pensar, porque mientras más baje el riesgo país, la imagen del Ecuador mejora en el exterior y permite el acceso al mercado internacional, a los créditos de ser necesario. ¿Cómo concienciar sobre este tema? Yo creo que todo el mundo entendemos en nuestro día a día que es importante, para cubrir necesidades de corto plazo o de largo plazo, poder tomar deuda. Pero si es que uno es incumplido, no cubre sus cuotas, saca productos a créditos y no los paga, tiene una vida dispendiosa y complicada. Obviamente, el momento que uno necesite un crédito para cubrir esos desfases que tienen las personas, que tienen las familias, que tienen las empresas, no va a estar ahí esa capacidad de hacerlo. Es exactamente lo que le sucede al país. Si de afuera la gente que presta a los países, los inversionistas en los mercados de deuda, ven el nivel de violencia, el nivel de paralización, que la leche se está botando, que las flores no se están pudiendo exportar, obviamente el sentimiento es imposible prestarle a ese país en esas condiciones. Y eso hace que cuando tengamos necesidades para cubrir financiamiento de obras de infraestructura, para cubrir el financiamiento de todas las necesidades insatisfechas que tiene el país, no tengamos prestamistas
que nos puedan ofertar dinero y sobre todo a tasas, a niveles como lo están haciendo los otros países de la región. Entonces, ese es el principal impacto de un incremento en el riesgo país que por lo más que se ha bajado muchísimo desde el inicio del gobierno del primer periodo del presidente Noboa, donde arrancamos en más de 2.200 puntos, pero seguimos teniendo uno de los riesgos país más altos de la región, comparándonos con Bolivia, con Venezuela, con Argentina, con sus problemas fiscales también en camino de solucionarse, y no estamos a los niveles ni de Colombia, ni de Perú, ni de Chile, ni de Uruguay, que tienen un mercado de deuda activo y donde sus emisiones tienen muchos demandantes en los mercados de deuda internacional, y de esa forma pueden financiar sus déficits, sus proyectos y sus necesidades que todos los países las tienen. Hay un tema que preocupa la producción interna para el consumo en los mercados, que por esta paralización se ve afectado. Precisamente quiero dejar sentada esta pregunta para el exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega: ¿cómo enfrentar en estos momentos que vive el país luego de 23 días de paralización? Vamos a una cadena oficial y volvemos con el economista Juan Carlos Vega. 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Gordita, ¿cómo estás, mi amor? Mira, mami, ¿Qué haces? es que, mira, amor, nos mandaron a hacer un deber sobre las votaciones que se avecinan. ¿Tú sabes algo? Claro, este domingo 16 de noviembre, las y los ecuatorianos que habitan en territorio nacional y en el exterior tenemos una cita con la democracia, con el referéndum y la consulta popular 2025. Sí, ¿y sobre qué será la votación? Recibiremos una papeleta que tendrá 4 preguntas, 3 para referéndum y 1 para consulta popular. Sí, y en la pregunta de consulta popular decidiremos sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Es correcto, y para el referéndum nos pronunciaremos sobre cambios en la actual constitución. Este 16 de noviembre, una papeleta, 4 preguntas. Y la oportunidad de seguir eligiendo en las urnas el camino para transformar nuestro futuro. Tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, que terminen estos actos violentos, vandálicos y terroristas en el país para que recuperemos una relativa normalidad. Le decía al señor exministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega, cómo se está afectando la producción interna. Hoy Diario El Universo publica precisamente, página 4, cómo están los precios a la baja en un mercado muy productivo como el de Ambato, cuando el 38% cayó la demanda y el ingreso de productos al mercado mayorista de la capital del Tungurahua, aun cuando es normal, pero hay menos compradores. ¿Esto es fruto de esta paralización? Claramente es así, Miguel. O sea, la gente tiene miedo de salir a las calles a comprar, viendo los niveles de violencia. Por otro lado, el flujo normal de productos, otro producto muy importante en la provincia del Carchi, en la provincia de Imbabura, es la producción de papas, tan consumidas en todo el país, que obviamente van hacia la costa, hacia otras provincias de la sierra. Y en estos momentos eso no está pasando. Entonces, y así en hortalizas, en frutas que se mueven desde las diferentes zonas de producción a las zonas de consumo, no pueden
ni llegar a los mercados y muchas veces los mismos clientes no pueden llegar tampoco a hacer sus compras. Entonces comienza a producir un desabastecimiento de mercados, una reducción de la actividad económica y consecuentemente reducción también en empleo, reducción en ingresos en las zonas rurales donde ya no pueden reponer su dinero para planificar los nuevos ciclos productivos. Entonces nos entrampamos en un círculo vicioso negativo que hace mucho daño, sobre todo a las personas del sector rural. En todo caso, esto no puede permanecer en estas condiciones porque se vería afectado incluso el consumo interno. ¿Usted ve un espacio para que se pueda salir? Caso contrario, los mismos productores no van a poder sostenerse. Usted citaba el caso de las provincias del norte, Imbabura, Carchi, en estas condiciones. Va a ser difícil sostenerse. Va a ser difícil sostenerse como ya también, pero por otro lado, como veíamos cifras del consumo per cápita de diésel de esas provincias, y obviamente es un consumo que ha caído porque lo que hay que entender es que en estos momentos con Colombia ya no hay ninguna oportunidad del contrabando de diésel porque básicamente estamos al mismo precio. Con Perú todavía habrá diésel que se va para allá porque en Perú se usa el diésel como un mecanismo también de recolección de impuestos, que vale más de $4.8 el galón. Pero ya el negocio en las provincias del norte de llevar combustible de contrabando a Colombia se terminó. Entonces seguramente todo ese grupo de contrabandistas que dejan de recibir dinero también están interesados en financiar y en continuar con el paro para seguir con su negocio ilícito vinculado a minería ilegal, vinculado a narcotráfico y el mismo contrabando, que es un negocio ilícito que nos hace tanto daño. Esa es la penosa realidad de las ricas y prósperas provincias de Imbabura y de Carchi, que este rato están pasando momentos tan duros y tan complicados. Ahora, pese a estos hechos que confiamos pronto se vuelva a la normalidad, el Fondo Monetario Internacional, como ayer daba cuenta el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, elevó al 3,2% su previsión de crecimiento del Ecuador para el 2025, con un hecho importante en las exportaciones que crecieron en un 7,9% por el buen desempeño de las exportaciones no petroleras como banano, camarón, cacao y enlatados de pescado. ¿Cómo ve ese panorama, economista Vega? Esa es la perspectiva positiva y lo que queremos los ecuatorianos y los que estamos vinculados a la economía de este país, tener ese tipo de noticias y seguir procurando un entorno para que eso se dé, para que los productos salgan de los mercados donde se producen hacia los puertos y puedan ser exportados, que los productos alimenticios se muevan a nivel local desde las zonas de producción a las zonas de consumo y de esa forma seguir fortaleciendo nuestras perspectivas de crecimiento económico, que los organismos internacionales nos sigan apoyando en el programa económico, nos sigan financiando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, que bajemos del riesgo país, que podamos regresar, no solamente tener capacidad de tomar deuda con los organismos internacionales encabezados por el Fondo Monetario, sino tengamos también otras alternativas de financiamiento. Eso es lo que debemos buscar como ecuatorianos para generar trabajo, crecimiento económico y bienestar de la población y también de esa forma bajar las tasas de inseguridad, porque también las personas van a tener otras oportunidades de empleo y de autosustento.
Los datos que fueron ilustrados ayer por el gerente del Banco Central del Ecuador dio cuenta en las cifras macro, por ejemplo, la balanza comercial no petrolera, que se ha incrementado en 63.5%. Esta es una cifra significativa en la balanza comercial. Es una cifra muy significativa, y otra cosa muy interesante que se vio en el reporte del gerente del Banco Central es que no solamente hay crecimiento en los dólares exportados, sobre todo desde el punto de vista del cacao, que tuvo un incremento de precios muy grande en el año pasado, pero ya en este año comenzamos a ver también incrementos en las cantidades exportadas, donde estamos superando ya el 10% de incremento en los volúmenes físicos exportados, lo cual muestra una mucho mejor noticia que solamente un incremento de precios y de dólares, sino ya hay más cacao en toneladas que se está exportando al mundo, y el Ecuador se está posicionando aún más al ser de los mayores exportadores de cacao. Igual cosa en camarón y en banano, que estamos también incrementando los volúmenes de exportación, lo que eso da cuenta de una mayor sostenibilidad de las exportaciones en el largo plazo. Claro, y estos indicadores no son solo en balanza comercial. Por ejemplo, ayer se dio cuenta cómo el Servicio de Rentas Internas ha mejorado la recaudación tributaria. A septiembre de este año, de enero a septiembre, ha llegado a 16.083 millones, lo que representa un incremento del 3.9% con relación al año anterior. Es decir, esto también genera mayores recursos para la caja fiscal en medio de los problemas que ha habido y que han sido inocultables. Así es, Miguel. Es muy importante que vayamos avanzando en esta senda de tener una mayor capacidad de recolección de impuestos, para que de esa forma podamos financiar las necesidades básicas que debe cumplir el Estado, sobre todo desde el punto de vista de salud, de educación y de seguridad, que son los roles fundamentales de cualquier Estado. Hay que acordarse siempre que tenemos ese desbalance, que solamente recaudamos alrededor de 20% del PIB en impuestos, y tenemos un Estado que se acerca a un costo cercano al 40% del PIB. Entonces ese desbalance tiene que ser financiado con petróleo y con deuda. Entonces, mientras más vayamos avanzando a corregir ese desbalance y tengamos un Estado más balanceado como el que teníamos en el 2006, que creo que el Estado estaba alrededor del 21% del PIB, vamos a tener unas condiciones de que el dinero que venga del petróleo vaya hacia las obras de infraestructura, y que no tengamos necesidades de seguir incrementando una deuda hacia niveles ya que sean poco sostenibles para el país. ¿Y el déficit fiscal cuánto afecta, aun cuando se ha reducido de alguna manera con la eliminación del subsidio al diésel? Claro, la ruta de salida de ese déficit fiscal, que es el programa que el Ecuador presentó al Fondo Monetario Internacional y que recibió el soporte del Fondo Monetario Internacional, es en los 4 años ir saliendo de ese déficit que nos ha hecho tanto daño, y salir hacia un superávit. Y eso implica seguir incrementando los ingresos y reduciendo los gastos, obviamente con priorización hacia la atención de lo que dije antes, de los sectores de salud, educación y seguridad. El incremento del IVA, la eliminación del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje, la eliminación del subsidio al diésel, y reenfocar los recursos hacia las personas que realmente necesitan un subsidio, es parte de ese programa que nos llevará en la ruta correcta de la sostenibilidad fiscal, del fortalecimiento de la dolarización y del crecimiento económico, que es el objetivo principal que todos buscamos.
Ahora, usted mencionaba cómo se puede afectar la producción y las ventas con este paro. Resulta difícil en este contexto recibir una imposición de eliminar, echar abajo la eliminación del subsidio al diésel, cuando incluso el gobierno ya ha compensado de alguna manera en el campo, en el agro, con algunos beneficios. No se puede negociar la eliminación del subsidio al diésel. No se debería, eso no debería ser algo que se puede negociar. Yo creo que es muy importante, es una medida histórica, era un subsidio totalmente inequitativo, excesivamente costoso para las finanzas del país. Y los recursos no iban dirigidos a las personas de escasos recursos. El tener una focalización o el dirigir esos recursos a promover el campo, a la mecanización del campo, como hemos visto, gran cantidad de tractores que mejoran la productividad y los costos de producción de las zonas rurales, es una forma mucho más eficiente de dirigir los recursos hacia las personas que realmente necesitan. Los esquemas de apoyar a los sectores del transporte para que hagan la transición en el transporte privado de carga, donde creo que casi todas las empresas han incrementado en los niveles del impacto de la eliminación del subsidio, que no van más allá del 10-12%, y también el mantener subsidio al transporte público, que es obviamente usado por las personas de escasos recursos en el país. Es una forma mucho más inteligente de manejar los escasos recursos de la caja fiscal. ¿Cómo ve, economista Juan Carlos Vega, las perspectivas económicas? Hemos entrado al último trimestre y ¿cómo ve ese panorama? Yo creo que las perspectivas siguen siendo buenas, penosamente afectadas por he visto estimaciones de pérdidas diarias de 7, 8 millones de dólares, que obviamente eso ya no se puede recuperar. La senda que teníamos y los anuncios que ha hecho el Banco Central para el primer trimestre y finalmente para el primer semestre del año son positivos. Y obviamente este nivel de paralización del flujo de productos dentro del país, inclusive del flujo de exportaciones, sobre todo de rosas, nos va a afectar, pero sí tenemos una perspectiva de tener un año positivo en términos de crecimiento, todavía con varios retos, con cambios institucionales importantes que se pueden venir a través de una nueva asamblea constituyente, de una nueva constitución que nos saque de este esquema de un Estado demasiado grande que no podemos sostener con nuestros propios recursos, que nos obliga a ciertos sectores solo puede haber inversión pública, que no tiene los recursos para hacerlo, que no promueve la inversión privada, la inversión extranjera de calidad, sino que más bien la restringe. Pero yo creo que este año viene con perspectivas económicas buenas y ojalá superando ya estos baches que hemos tenido, podamos tener ya mucho mejores días hacia la segunda quincena de octubre, noviembre y diciembre. ¿Y cómo ve el panorama económico para el 2026, de sus grandes desafíos que tiene el país? Yo creo que debemos continuar la ruta de las finanzas públicas sostenibles y de una agenda de crecimiento donde en base a una coordinación desde el Estado se trabaje con los sectores privados con oportunidades de crecimiento grandes, como es la minería, como es el turismo, como es la agroindustria, el tema energético que se ha convertido en una importante oportunidad de crecimiento, y así tantos otros sectores de la economía local, y seguir promoviendo este ciclo positivo en el sector externo con exportaciones y con productos
también diversificados y nuevos, como vemos un crecimiento en las hectáreas de arándano, de pitahaya, de otros productos que el país no exportaba y que ahora se están convirtiendo en productos importantes en términos de producción, de traída de divisas y de generación de empleo local. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tiene la economía ecuatoriana en ese sentido? O sea, la economía ecuatoriana en su estructura tiene que superar este desfase entre la recolección de impuestos y el tamaño del Estado. Tenemos que tener un balance mucho más importante para no pasar en condiciones de déficit fiscal y de atrasos. Por otro lado, claramente se requiere una reforma a la seguridad social. Claramente necesitamos reformar y cambiar los esquemas laborales para promover la generación de empleo, nuevas formas de empleo y salir de este esquema donde solamente el 30% de la población tiene empleo de calidad y la economía tiene mucha dificultad para generar más empleo. Esos son los desafíos estructurales más importantes y si es que se los va superando, entraremos porque las oportunidades y los recursos, entraremos en una senda de crecimiento importante. Obviamente, el tema de la inseguridad también es una restricción al crecimiento económico, sobre todo en las zonas de la costa, donde están nuestros principales productos de exportación. Hay que entrar a un círculo virtuoso de crecimiento económico, de generación de oportunidades, también para solucionar desde ese lado la inseguridad. Bien, primero habrá que salir de este bache que tenemos, de esta paralización, para retomar la senda del trabajo y de la producción, economista Vega. Así es, Miguel. Todos hacemos votos porque se supere estos horribles días de violencia, penosamente con ecuatorianos fallecidos, y que regresemos todos a trabajar, a hacer turismo en los feriados, a comprar en los mercados, a sacar nuestros productos a los mercados locales e internacionales y retomar la calma y la tranquilidad. Bien, muchas gracias al economista Juan Carlos Vega, exministro de Economía y Finanzas, para hablar de la situación económica, estas perspectivas que diera el gerente del Banco Central del Ecuador y también las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos, muy amable. Gracias, Miguel, un buen día. Muy buen día. 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos. Diálogo previsto con el asambleísta Esteban Torres para hablar sobre resoluciones en la Asamblea Nacional, entre ellas la condena al ataque al convoy humanitario que fuera a la ciudad de Ibarra. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.